Pues Carla, bienvenida a Conta para Todos, en una semana más, aquí en Información de Interés para todas las personas que se acercan con nosotros a esta plataforma, que es específicamente para el contribuyente que quiere conocer un poquito más de temas contables y fiscales que al final de cuentas pues son indispensables para el sano funcionamiento de su negocio. Y pues esta semana tenemos una invitada de lujo, Carla Rojas. Les voy a leer un poquito, les voy a platicar un poquito de su trayectoria, que es bastante impresionante. Carla, bienvenida. Antes que otra cosa, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, Cristi, muchísimas gracias por la invitación y esperemos que lo que aquí se vierta sea para utilidad de todos los que nos están escuchando. Vas a ver que sí. Pues miren, les platico un poquito. Ella es licenciada en Contaduría Pública, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es licenciada en Derecho en el Centro de Estudios Superiores UTEGRA. También es maestra en Seguridad Social en el Centro de Estudios Superiores UTEGRA. Tiene también un curso de Justice por la Universidad de Harvard, un estudio sobre pensiones en América Latina y el Caribe por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y específicamente es muy importante mencionar que es coescritora del libro de Siroc y Satie en el editorial de ICEF, coescritora de varios libros para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, pues por lo que alcanzamos a leer esto y entre otros, un montón de experiencia que tiene ya en diferentes áreas, pero bueno, del tema que nos viene a hablar específicamente esta noche, que es qué es Siroc, pues bueno, es toda una máster. Y pues bueno, estamos aquí para aprender. De hecho, este es un tema que ya nos habían pedido en webinars pasados, entonces nos dimos a la tarea de buscar a la persona más indicada, que en este caso pues eres tú, Carla, y pues gracias Gracias. por aceptar la invitación, por venir a orientarnos un poquito en lo que es todo un tema bastante pues especializado, ¿no? Sobre todo, o bueno, más bien va enfocado al tema de las empresas que tienen constructoras, y que muchas veces pues los contadores no están muy empapados de la situación de Siroc o Satie, y pues terminan siendo un dolor de cabeza, incluso pues llevando una mala administración, que al final de cuentas es esto, es un inicio y es toda una materia especializada en ello, y pues al final de cuentas es parte de un problema si no se lleva bien pues desde un inicio, ¿verdad? Pero bueno, pues empezando en materia, igual si nos puedes dar un poquito de orientación sobre una serie de preguntas que tenemos, pero bueno, la primera que a mí me gustaría poner en la mesa es una que muchas veces, pues los que conocemos más o menos un poquito del tema, sabemos que anteriormente se manejaba más la palabra SATIC en lugar de SIROC. Entonces, como ya yo te había hecho el comentario, pues muchos llegamos a pensar que lo que era el SIROC, pues venía a sustituir lo que es el SATIC, pero en pláticas contigo me comentas que no, que puede incluso ser ambas figuras. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos con este tema para ver qué podemos aprender de ello, va? Claro que sí, Cristi, pues les digo muchísimas gracias y pues mira, respecto al SATIC y al SIROC, ahorita están funcionando de manera paralela, déjame decirlo de esa manera, ¿no? ¿Por qué paralela? Porque el SATIC no dejó de existir, mucha gente creyó que en el momento que entró el SIROC, el SATIC se olvidaba. Y la verdad es de que no sigue existiendo. ¿Cuál es la diferencia? Que a partir de que entró en vigor la aplicación del SIROC de manera obligada para dar avisos de registro de obra ante el instituto, dejaron, digamos, de esta manera, deshabilitaron la posibilidad de dar de alta obras nuevas. Obras me quiero referir a la obra principal, al propietario. Pero aquellas obras que fueron registradas en su momento en el SATIC y aún no han sido cerradas porque siguen vigentes, todo aquel que está colgado de un SATIC necesita terminar la obra con SATIC. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a seguir conviviendo con dos sistemas, el SATIC de las obras anteriores y el SIROC hoy en día con las obras nuevas, ¿no? Entonces no deja de Ok. existir el SATIC. ¿Y cuándo fue esta modificación o cuándo entró en vigor esta nueva figura que es este Siroc? En julio del 2017 fue cuando entró en vigor y entonces a partir de ese momento nos dieron, se publicó de manera obligada a partir del 1 de septiembre de ese año, es cuando ya entré de manera obligatoria lo que es el CIROC. Ok, muy bien. Entonces, pues al final de cuentas, pues sí es poco tiempo porque sabemos que hay construcciones que duran pues muchos años, ¿verdad? Entonces, Así es.
tal vez no es su planeación, pero duran bastante tiempo, entonces seguramente sí tenemos bastantes personas que todavía están trabajando con ambas figuras y pues bueno, gracias por aclararnos este punto. Y pues bueno, una de las primeras preguntas adicionales a ella que tenemos es, bueno, la que a todo el mundo nos interesa, ¿no? Que es quiénes están obligados a presentar estos avisos de obra, que bueno, vamos a abarcar la parte del CIROC. ¿Quiénes son los obligados? Fíjate que aquí están obligados el propietario, el contratista y el subcontratista, según lo que nos establece el artículo 5 del reglamento de construcción. Pero depende si cumple ciertos supuestos. ¿Qué supuestos? ¿A qué me refiero? Debe de cumplir dos condicionantes: que esté realizando obra de construcción y que además esa obra de construcción la realice con trabajadores por obra o tiempo determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú tienes contratados trabajadores por tiempo indeterminado, aunque estés haciendo una obra de construcción, no estás obligado a presentar el CIROC. Eso es algo que normalmente no lo tenemos como muy en el radar. Y es muy común que incluso el propietario a todo mundo le pida que se registren las obras, ¿no? Incluso les dices, no te doy el fondo de garantía y entonces dentro de tus obligaciones es que te registres y todos estos rollos, pero es por desconocimiento del reglamento. En realidad no todas las empresas están obligadas. Por ejemplo, comúnmente, ¿no? Las empresas que se dedican a instalar aires acondicionados tienen a 10 personas que las traen en diferentes obras instalando aires acondicionados. Pero van a una obra, instalan el aire, van a otra, instalan el aire. Por lo tanto, sus trabajadores no son eventuales de la construcción, no son por obra o tiempo determinado, están contratados generalmente por tiempo indeterminado y cuando son por tiempo indeterminado se considerarán como permanentes, por lo tanto, no les aplica este reglamento. Y es, insisto, es algo que es común que no lo entendamos. Entonces, ¿cuándo es que yo tengo que registrar una obra para hacer la respuesta en concreto después de este análisis? Si tú eres propietario de la obra y contratas el 100% de la obra a través de un contratista o varios subcontratistas y no haces nada de la construcción, es decir, no tienes trabajadores eventuales de la construcción, a lo mejor tienes administrativos, no lo sé, pero a lo mejor ni siquiera tienes trabajadores, ¿no? Nada más tienes el terreno, no estarías obligado a presentar el registro de obra. Y fíjense bien, hablando hace rato de lo que decías, Cristi, el SATIC, en el SATIC, a diferencia del CIROC, era necesario presentar un SATIC 1 para poderte colgar y presentar un SATIC 2, que era el de los subcontratistas, cuando eso fue siempre totalmente incluso fuera de la norma. Hoy el CIROC ya lo entiende, ¿no? O sea, hoy el CIROC sí te dice que se registre quien se tenga que registrar. Si el otro no le dio su registro de obra, entonces que nada más mencione el RFC de quien lo contrata, porque ¿qué quiere decir? No necesariamente que el otro no se registró porque no quería, sino porque no debía hacerlo de acuerdo al reglamento. Y ese es un tema súper importante de entender, que no todos están obligados, si no tienen trabajadores, e incluso si sus trabajadores son por obra o tiempo determinado, sí, pero si son indeterminados no tendrían que registrarlos. Ok, no, pues súper interesante, porque como dices, o sea, al final de cuentas muchos estaban incluso echando chamba encima que ni siquiera tenían que hacer. Así es. No, y normalmente pasa que les exigen, ¿no? Les exigen que presenta el SATIC, digo, el CIROC en este caso, ¿no? Que presente el CIROC, que dame los avances financieros, que dame los pagos, que incluso un finiquito de obra. Es muy común que hablen de un finiquito de obra cuando el finiquito de obra dejó de existir desde el 2009, se derogó ese artículo en el reglamento y le seguimos llamando finiquito de obra, ¿no? Y son cosas que se hacen exigibles, pero que no necesariamente en todos los supuestos tienen que darse. Claro, ok, no, pues muy, muy interesante el tema. De hecho, nada más quiero hacer ahorita una pausa muy, muy pequeña. Vamos a estar recibiendo preguntas, obviamente como todas las semanas. Váyanoslas dejando en los comentarios y conforme vayamos viendo la necesidad, las vamos integrando a la misma entrevista o de lo contrario, las vamos respondiendo al final, porque luego nos pasa que muchas veces estas preguntas ya vienen programadas en las siguientes preguntas que tenemos por responder. Entonces, pues bueno, vamos a irlas acomodando conforme vayan yendo acorde a la plática, pero todas las preguntas las vamos a estar respondiendo. E incluso, pues también aquí la maestra contadora, abogada y bueno, todos los títulos que ya tiene ella a lo largo de su trayectoria, nos va a apoyar con una presentación en donde vamos a tener un resumen muy puntual y muy entendible de todo lo que es esta parte de CIROC y pues yo creo que también va a venir por ahí un comentario de Sati
para que nos dejen su correo electrónico como cada semana y les vamos a estar mandando la información, igual para que la tengan allí con más calma, la vayan analizando, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que bueno, dice, la única forma de conseguir una carta de cumplimiento con el IMSS es a través, perdón, del costo por metro cuadrado. A ver, ¿cómo está eso? A ver, Carla, explícanos. Fíjate que es muy común, te decía, ¿no? Que en los contratos que firmamos con con nuestros clientes, nos Sí. exigen el que entreguemos el finiquito o carta de cumplimiento de obligaciones, es decir, un documento emitido por la autoridad directamente por el IMSS, que venga sellado por ellos, emitido por ellos, en donde diga que nuestra obra ya está libre de todo mal, es decir, que ya cumplió todas sus obligaciones. Esta también es una solicitud bastante ventajosa y arbitraria, porque insisto, Okay. el reglamento no habla de nada de esto. Si me dejas hacer un paréntesis, nuestras ¿Sí? obligaciones es, si estás obligado a presentar la obra, regístrala. O sea, no es si quieres, ¿sale? La tendrías que registrar porque es una obligación. Es decir, cuando tienes una obra de construcción con trabajadores por obra o tiempo determinado. Entonces, registras la obra. Además de registrarla, tendrías que asignar a los trabajadores a través del SUA en la obra en la que estuvieron y presentar los avances financieros. Y alguna vez que se termina, dar tu aviso de término de obra y hasta ahí se acaban las obligaciones, ¿sale? O sea, ahora, ¿qué pasa? La autoridad tiene su facultad de fiscalización. Es decir, que si en caso de que la autoridad presuma que existen diferencias, pudiera llegar a requerirme del pago de las mismas, pero solo en el supuesto de que existieran diferencias que me pudieran determinar. Ahora, es común que la verdad es de que el desconocimiento del reglamento nos ha llevado a que hay un terrorismo fiscal sobre los propietarios, ¿no? Y entonces los Sí. amenacen y les digan y demás. Y como cascada, el propietario al contratista, el contratista a los subcontratistas, les han venido exigiendo un montón de procesos y de cuestiones que tienen que cumplir y entre ellas tramitar finiquito que, insisto, ese se derogó, o sea, ya no es una posibilidad. Entonces, ¿cómo podemos hoy en día obtener una carta de cumplimiento de obligaciones? Normalmente lo que hacen es ir así amigablemente a la subdelegación a decir, oye, quiero corregirme una obra, ¿cómo le hago? Y la autoridad los jala a un artículo 18, es decir, a costo por metro cuadrado, a decirles, pues vamos a hacer una presuntiva, me debes tanto más cuánto de acuerdo a unos costos por metro cuadrado, de acuerdo a unos factores en caso de ser una subcontratación, y entonces te determino supuestas diferencias, aguas, supuestas diferencias. La verdad es que es la forma más cara, déjenme ponerle una palabra, ¿no? La más costosa para una empresa de cerrar, porque en ocasiones ni siquiera es que sean diferencias reales. Diferencias de dónde deberían de venir, de integración de salario, que hubiera estado integrado el salario de manera incorrecta, de prima de riesgo de trabajo, que no hubieras cotizado con la prima que te corresponde, o que no hubieras tenido registrados a los trabajadores. Eso sí son diferencias ante el IMSS, pero el que a mí me determines en un costo por metro cuadrado, la verdad es de que es como a ver cuánto me debes, ¿no? O sea, el adivinar cuánto me debes cuando no necesariamente hay una justificación legal. Esto sí es válido, sí, solo sí. El artículo 15 de la Ley del Seguro Social, en la fracción sexta, segundo párrafo, nos dice específicamente, hablando de la construcción, que cuando nosotros no cumplimos con las primeras 5 fracciones de ese artículo 15, entonces la autoridad podrá determinar de manera presuntiva por el incumplimiento de esas fracciones una mano de obra. Y es en donde nos remite el artículo 18 que nos dice, como no me diste los elementos para determinar que había diferencias o no, ¿cuáles son estos elementos? Fracción primera de la Ley del Seguro Social es dar de alta a tus trabajadores, el que lleves una lista de raya o una nómina, el que pagues tus cuotas, ¿no? El entero de las cuotas, el que entregues información y el que te puedan fiscalizar. Como no hiciste eso, por eso es que yo determino un costo por metro cuadrado, pero la verdad es que ese solamente sería aplicable en caso de que yo no demuestre tener una nómina, pagos, balanzas, etcétera, 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 ¿no? Y la verdad es de que hoy pareciera que es el único mecanismo para hacerlo y no. ¿Cuáles mecanismos tenemos como patrones? Como patrones tenemos corrección patronal y dictamen. Nada más esos dos. En realidad un 18 es que te acercaste amigablemente con la autoridad y en lugar de hacer una corrección te jaló a una fiscalización.
y entonces ellos te determinaron presuntivamente unas diferencias por el supuesto incumplimiento. Aquí es súper importante que entendamos qué opciones tenemos legales para poderlo hacer y con independencia de cómo hayamos pagado, el que sí podemos defender que no nos aplique un costo por metro cuadrado, porque la verdad es que es carísimo. Sí, claro, o sea, porque al final de cuentas es una interpretación por parte de la autoridad, pero no es absolutamente nada real a lo que tu obra en algún momento pues está generando o está costeando. Y más con el tipo de construcción de hoy en día, Cristi, o sea, esos costos por metro cuadrado son de 1990, ¿no? En donde el tipo de construcción de aquellos años a hoy, nada que ver. Yo hoy les digo que hoy no construimos, armamos legos, ¿no? O sea, porque hoy la verdad es de que lo que hacemos es, ¿sabes qué? La pared ya de concreto prefabricado, o sea, no es de que las personas estén echando mezcla y estén echando ladrillo como antes, al menos no tan fácilmente. Hoy es estructura metálica en donde armas. Hoy la verdad es de que son la mayoría de los procesos prefabricados o mucho más ágiles. Por lo tanto, no te llevas la misma mano de obra que te llevarías en 1990 cuando tenías al montón de albañiles levantando un edificio. Y sí, entonces, claro, o sea, los mecanismos, las máquinas, todas las herramientas que hacen que todo esto se vuelva más práctico, o sea, no, pues no, jamás. claro, y hoy nos quieren cobrar como si estuviéramos construyendo con ese montón de gente, ¿no? Entonces, por eso es que se vuelve sumamente caro y desgraciadamente el aceptar este tipo de fiscalización, el dinero de las diferencias va a salir pues de tus utilidades. Sí, por supuesto, o sea, porque no representa absolutamente nada lo que realmente estás gastando en esto. Entonces, nada más como para dejar este punto claro, o sea, no, vamos, es algo muy común, o sea, es algo que pasa muy común, pero es simplemente desde el desconocimiento, yo creo que desde el funcionario, o sea, desde el funcionario que llega y exige, y pues como dices, o sea, si el empresario o el constructor no conoce o los asesores del constructor no conoce cuál es el camino y desmiente al funcionario o le dice, no, mira, o sea, me estás diciendo esto, pero no es así, o sea, a mí mi asesor me dice que es esto y esto, y aquí te lo fundamento y mi caminito es este, y aunque vengas tú y me digas esto, no lo voy a hacer. O sea, ese es el punto clave, porque incluso como dices, o sea, al final de cuentas es la utilidad. O sea, sabemos que en una construcción bien puede haber bastante utilidad o puede haber una pérdida brutal en donde pues tu dinero se te vaya por un mal movimiento, y ese mal movimiento puede ser desconocimiento por el tema del CIROP, o sea, y en algo tan sencillo como eso. Sí, Wow. y si me permites hacer un paréntesis, digo, la verdad es que no es lo mismo ser asesor que ser gestor y sin ofender a nadie, ¿no? O sea, hay una línea de verdad muy amplia en eso, o sea, hoy nos tenemos que meter a estudiarle las leyes, a implementarles a los clientes controles internos para lograr sacarlos de un riesgo de un artículo 18 y saber negociar con tus clientes cláusulas de contrato y demás, ¿no? Un gestor pues nada más es un intermediario entre el IMSS y el patrón para llegar a un mejor número, ¿no? Y la verdad es de que hoy tenemos que empezar a quitarnos esa careta. Sí, por supuesto, porque veo, o sea, el costo-beneficio termina siendo brutalmente diferente. O sea, lo que Claro. te un gestor, pues obviamente va a ser muy por debajo de lo que un asesor con todas las capacidades te va a cobrar, pero al final de cuentas, pues el problema lo vas a tener encima y vas a terminar contratando al asesor para que te saque de la bronca. Entonces, por supuesto. Veamos mucho esa parte, o sea, yo creo que sí es importante que la conozcamos, por eso este espacio es específicamente, vamos, enfocado al empresario, que es quien toma este tipo de decisiones y que conozca qué hay detrás, porque cuando no conoces qué hay detrás, pues te habla bonito, te cuesta barato y dices, pues sí le sabe, por aquí me voy, pero ya cuando empiezan a ver ese tipo de situaciones, tus números no te dan y no te van a dar. Sí, por supuesto. Fíjate que ahorita con eso que dices de los números no te da nada, te cuento rapidísimo, ¿no? En una ocasión a nosotros nos decían, es que a mí me tenías que haber pagado N pesos, ¿no? De acuerdo a esta estimativa. Yo le decía, a ver, nada más analiza, si tú me dices que yo te pagué esa cantidad de pesos, ¿cuántas personas se supone que debí de haber tenido con qué salario para haber gastado esa cantidad de mano de obra supuestamente que tú dices? Y la verdad es que es algo absurdo. Imagínate una empresa en donde en realidad ese caso que te platico, eran 40 personas las que estuvieron ahí y por el cálculo, le digo, si con esas 40 personas tú dices que yo debí de haber pagado esta mano de obra, significa que el trabajador ganaba 4,000 pesos diarios. O sea, es absurdo, ¿verdad que no? Entonces se quedan como de, bueno, yo no sé, tú paga el costo por metro cuadrado y se acabó. Pues no es por ahí, así ¿no? de, yo tengo otros datos. Exacto. Dios mío, no, bueno, sí, no, sí te creo, o sea, y créeme que ese tipo de situaciones las vemos en todas las áreas, pero este punto en específico yo creo que sí es muy importante que lo tengamos en cuenta, o sea, todas las empresas
que tengan, o sea, que sean constructoras, que quieran hacer un desarrollo, que quieran implementar este tipo de cosas, o sea, que conozcan todo lo que se va a venir después, porque obviamente esto se ve al momento de que acaban el proceso, ¿verdad? O sea, no es como que, un inicio, o sea, no, ya es cuando ya la autoridad te dice, págame esto, y porque no lo hiciste así, probablemente hasta en tiempos ya ni siquiera tengas la opción de maniobra, pero pues sí es importante que lo prevengan, o sea, aquí es un tema de prevención, de implementación adecuada y bueno, lo que sigue es pues al final de cuentas solo llevar un patrón de actos que no te lleven al rato a tener que hacer corrección, sino que desde un inicio con expertos en la materia y pues como dices, no es por tema pues vamos, de criticar a nadie, pero cada quien es experto en su rama y pues al final los resultados van de acuerdo a lo que tú sabes. Entonces, pues tú debes de definir qué es lo que te conviene más, ¿verdad? Pero bueno. Claro. Otra, vamos viendo. Tenemos dos preguntitas, yo creo que las vamos metiendo de una vez para ir contestándole a las personas. Tenemos una que dice, en caso de remodelaciones de una duración máxima de 2 semanas, se requiere, perdón, registro. Fíjate que la ley no te dice, ni el reglamento, en este caso, no te hablan del periodo, ¿sale? O sea, lo que te dice es, tú tendrías que registrarla si tienes una obra de construcción con trabajadores por obra o tiempo determinado. Ahí queda, como obligación. Si estás en este supuesto, o sea, si tú contrataste a 3 albañiles solo para esa remodelación, son por obra o tiempo determinado y la remodelación sí se considera obra, por lo tanto, en estricto sentido, sí debieras registrar la obra, ¿no? En un estricto sentido. Ya el hecho de no hacerla, pues ya nos metemos en una situación de riesgo. Ahora, ¿qué riesgo? Habría que ver si tienes que guardes al menos todos los elementos en donde tú compruebes la mano de obra, que si pagaste, que pagaste cuotas, etcétera, etcétera. A lo mejor tu omisión fue no registrar la obra y ya hay tanto tesis como temas platicados con Prodecon, ¿no? Con acuerdos conclusivos en donde se habla que la forma no afecta el fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tuve una omisión de forma, es decir, no presenté un aviso, múltame por la falta de presentación de aviso y la multa representa 20 UMAS, ¿no? Pero eso no significa que no pagué. Entonces, de todas maneras, aunque yo no haya presentado un aviso, te puedo demostrar que sí pagué cuotas. No estoy diciendo con esto aguas, que digan, no la registren y hagan las cosas mal. Simplemente estoy viendo... notando eso, ¿verdad? Así es. O sea, no como una estrategia. Lo estoy viendo como, no sé si la persona que nos preguntó ya está en la situación y ya pasó el tiempo o apenas va. ¿Sí me explico? Entonces, si ya pasó el tiempo, digo, ya ni siquiera, ¿no? O sea, que sí puedes registrar de manera retroactiva. También esa es otra, ¿no? Lo puedes hacer retroactivo. Lo único que hoy en día en CIROC no te permite hacer retroactivo es la asignación de los trabajadores a través del SUA, porque el SUA lo pagas en su momento y si 3 años después quieres registrar esa obra, pues la verdad es de que ya no vas a tener cómo asignarle mano de obra, pero insisto, no significa que de fondo sí pagaste cuotas y que si te llegara una revisión, recordemos algo importante, y lo quiero puntualizar ahorita por este tema, que de las obligaciones yo les decía que era el aviso de término, ¿se acuerdan? Tienes que dar el aviso de término porque a partir de ese aviso de término empieza a correr un plazo que es 90 días hábiles siguientes para que la autoridad te fiscalice en función de la obra. ¿Sale? Entonces, esa fiscalización viene en el artículo 12A del reglamento de construcción, son 90 días. Si tú dejas abierta una obra, pues se te va eterna, porque entonces no empiezan a correr los plazos. Entonces, son las situaciones que tendrías que analizar costo-beneficio de haber hecho o tomado una decisión, pero que lo que quiero para cerrar la idea es que no creamos que por no haberlo hecho ya está todo perdido, ¿no? Siempre hay una forma de cumplir al final del día, ¿no? O de darle cumplimiento extemporáneo, tal vez no espontáneo, pero le puedes dar cumplimiento. Ok, muy bien. Nada más para dejar como clara esta parte de los tiempos y la facultad de la autoridad. Digo, conocemos que para tema de exigibilidad en ciertos aspectos, en su mayoría son 5 años. Por ejemplo, si estamos hablando que la autoridad, una vez que tú le avises, sabes que hoy terminé la obra y tiene 90 días para observarte esta obra, pero no le avisas, si pasan 5 años, pierde la facultad la autoridad de revisarte esa obra o sigue corriendo el tiempo. Ahí tendrás que demostrar cuándo terminó de alguna manera y por la falta de aviso. Aquí el tema es que efectivamente son 5 años
incluso para el IMSS también, ¿eh? O sea, para el Sí. IMSS, por ejemplo, visita domiciliaria, revisión de gabinete, Sí. inspección técnica. De construcción, el artículo 12B y el 18, que son los costos por metro cuadrado, sí son 5 años. El único que son 90 días hábiles es el 12A, pero el 12A, digamos que nace y empiezan a correr sus periodos de prescripción con la presentación del aviso y el aviso de término, ¿sale? Entonces es como una lagunilla medio rara, ¿verdad? Así es. Así es. Entonces mejor regístrenla, le hace que sea una semana, registren la obra. Porque el no haberla registrado, ¿qué va a pasar? Te van a llevar un artículo 18 con una presuntiva de que omitiste la obra y entonces tendrás que demostrar que no lo omitiste, que es a lo que yo hablaba hace un momento. Pero entonces no te van a revisar un 12A, te van a revisar un 18 por la omisión, que de forma, no de fondo, vas a demostrar que solamente tuviste una omisión de forma. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, tenemos otra preguntita de Alejandro Maldonado Hernández. Buenas noches y gracias por desarrollar el presente tema. Gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos. Solo una consulta. ¿Cuáles serían los requisitos que permiten al contratista tener certeza de que el subcontratista está cumpliendo con el CIROC? ¿O se puede plasmar una pena de X porcentaje por no cumplir con la totalidad del CIROC? Ok. ¿Qué tal, Alex? Fíjate que ese es el temor más grande de todos, ¿sale? El tema del incumplimiento por el tema de responsabilidad solidaria. Pero yo ahí te voy a cambiar un poquito la pregunta, o sea, en cuanto a la respuesta y voy a culminar contestándote lo que quieres. No le tengamos tanto miedo a la responsabilidad solidaria. No significa que no le tengas respeto, pero no miedo, ¿sale? ¿Por qué? Porque el mismo reglamento y la ley del Seguro Social nos habla de un tema de responsabilidad solidaria, que lo primero que tienes que tener, antes de, olvídate de si cumple o no cumple, lo primero que nos tiene que preocupar es tener un contrato escrito, que traiga como requisito mínimo el domicilio fiscal de quien contratas, el número de registro patronal de quien contratas, entre otros datos esenciales de un contrato, ¿sale? Eso nos lo dice de manera expresa el propio reglamento, ¿va? Entonces, en esto nos dice que una responsabilidad solidaria la vas a empezar a delimitar con un contrato. Un buen contrato prácticamente te defiende aunque el subcontratista no cumpliera, ¿eh? Que es lo que luego la gente no sabe tampoco, y entonces le exigimos demasiado al de abajo, o sea, al que vamos contratando. Entonces, por eso quiero hacer un paréntesis en este tema. Ahora, si tú ya contrataste a alguien, tienes ya el contrato y te quieres sentir como un poquito más seguro de esta situación, pues bueno, hoy en día le puedes pedir a lo mejor su aviso de registro de obra, el tema de los pagos de cuotas, a lo mejor, no a lo mejor, yo pediría, eso sí, nadie entra a la obra sin demostrarme que está dado de alta, ¿sale? Ante el Seguro Social. Eso es muy importante, claro. Sí, claro, y no nada más por un tema de CIROC, por un tema de un riesgo de trabajo, por un tema de una consecuencia legal, laboral, etcétera, ¿no? Entonces, el alta de los trabajadores, probablemente los pagos, los avances financieros y el aviso de término. Hasta ahí tendrías que quedarte. La verdad es de que no nos toca ser a nosotros los fiscalizadores y hacerle la chamba al IMSS. No pero tendríamos te ponen como las cosas para que te preocupes por eso y al final de cuentas termines poniendo una personita que se encargue de recaudar toda esta documentación. Claro, y entonces, pues no, o sea, no le vamos a hacer la chamba al IMSS. Yo les decía, dejen que el IMSS llegue y si llega, hay un mecanismo para que ellos vayan y lo fiscalicen a él, no seas tú. No hay que dejarnos amenazar por el IMSS de que la responsabilidad solidaria y te voy a cobrar a ti. Sí, pero amigo, para cobrarme a mí, primero debiste haber ido a tocarle la puerta al otro, fiscalizarlo con un acto de fiscalización, si te debía hasta embargarlo y acabarte la empresa y después de eso puedes venir a tocarme la puerta, ¿se fijan? O sea, no es tan fácil que te toquen la puerta. La importancia de tener un buen asesor. Así es. Que no se deje intimidar, porque luego el gestor, págale. Exacto, o sea, no es negociar con la autoridad porque no es negociable, porque no es mi bronca, es la del subcontratista y ve revísalo a él, ¿me explico? Ahora, claro, contestándote expresamente la pregunta que hacías, Alex, ¿qué es lo que puedes tener? Esta que yo te decía, un contrato, sin contrato, aunque tú le pidas todo lo demás, no te podemos defender de responsabilidad solidaria, ¿sale? Entonces, un contrato es tu primer elemento. Y después de eso, ahora sí, pues su registro de obra, sus avances financieros, su término de obra, los pagos, y no sé qué tan conservador quiera ser, que pues a lo mejor hasta una carta de cumplimiento de obligaciones ante el IMSS, ¿no? Que en lo personal, la verdad es que no me gusta el que les exijan o exigir las cartas de cumplimiento de obligaciones, porque es prácticamente mandar al subcontratista al matadero. Y más si no está bien asesorado
se lo van a ejecutar, con diferencias Claro. que ni siquiera eran viables, ¿no? Entonces, más Exacto. bien es entrarle a un tema un poquito más de controles internos o un mucho de controles internos y mucho más legal. Me explico, con Claro. independencia, insisto, a lo mejor no pago bien, pues sí, a lo mejor, pero pues ese no es mi responsabilidad, ¿me explico? Exactamente. Muy bien. Pues gracias. Esperamos que haya quedado clara tu pregunta, Alejandro, o tu respuesta más bien. Más bien. Y bueno, tenemos otra pregunta, Lupita Mariscal. Buenas tardes, Lupita. ¿En qué consisten esos avances financieros que mencionaste que se tienen que enviar? Mira, Lupita, parte de las obligaciones dentro del CIROC es que cada bimestre, en los meses impares, como las variables, ¿no? Enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, tienes que presentar el avance financiero de la obra. ¿Qué es el avance financiero? ¿Cuánto llevas ejecutado económicamente hablando de la obra? Si tú decías al inicio, diste un alta de una obra con 1,000,000 de pesos, ¿cuánto llevas al primer bimestre? Llevo 50,000 pesos ejecutados a ese momento. Ojo, ejecutados no es facturados ni pagados, ¿sale? Porque luego Sí, me dicen, pero no me los han pagado, pero ya están ejecutados, los ladrillos ya están puestos. Entonces, sí. ¿cuánto llevas ejecutado? ¿Sale? De la obra a ese momento, eso se le llama avance financiero. Incluye todo, directos, indirectos, utilidad, todo. Ok, muy bien. Perfecto. Y bueno, déjame, le sigo con Lupita porque estoy viendo que nos mandó otra pregunta. Dice, ¿para qué son necesarios el registro de los trabajadores? ¿A qué obra pertenecen en el SUA? Porque el SUA alimenta, acuérdate que es una forma de alimentar. Hoy en día todo es con RFCs, todo es con números de seguro social, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces pueden identificar cuánto has asignado de mano de obra a la obra. Si se acuerdan, en SATIC nos preguntaba costos directos e indirectos, ¿no? Y en los directos nos decía herramientas, materiales, equipo, mano de obra. Entonces le decíamos cuánto de mano de obra era lo que iba a ser. Y después con el SATIC 5 se supone que complementábamos cómo fue que ejecutamos esa mano de obra. Hace las veces del SATIC 5, ¿sale? O sea, el SUA lo que hace es, ya no vas a presentar SATIC 5, hoy desde tu SUA tú le pones el número de registro de obra y digamos que esas cantidades son las que se van a ir acumulando e identificando en la obra y así ellos pueden determinar cuánto pagaste exactamente de cuotas de la mano de obra que estás reportando a esa obra. Para ese es su funcionamiento. Ok, muy bien. Y tenemos otra pregunta de Jesús Alegría. Dice, una persona física sin actividad empresarial va a construir una casa y contratará albañiles. ¿También debe registrarse como patrón y registrar en CIROP la obra? Yo creo que ¿Qué eso es tal, Jesús? Sí, muy todo un tema. interesante. No, y ahí es todo un tema, Jesús? Porque fíjate, Sí. yo te diría, ¿él va a contratar a los albañiles o va a contratar al arquitecto que contrate a los albañiles? Porque si es así, entonces nada más tendría que hacer un contrato él con el arquitecto, con el ingeniero, con el contratista, y el contratista es el que se hace cargo, ¿sale? Sí. Si tú eres directamente el que vas a contratar la obra, sí tienes que registrarte como patrón y registrar, nada más que, ojo, registrarte como patrón antes de todo lo electrónico que hoy tenemos y las nubes y todos estos rollos. Antes la verdad es de que ibas, te arreglabas con el IMSS y ya. Pero hoy el hecho de dar de alta la obra y registrar trabajadores y empezar a pagar SUA, el día de mañana también te va a tocar la puerta el impuesto estatal sobre nóminas, te va a tocar la puerta Hacienda porque no estás timbrando las nóminas, te va a tocar la puerta SALE. Entonces, no nada más es cumplir con el IMSS, son una serie de obligaciones que son la retención de los salarios con la retención de ISR de esas personas con el reporte de la nómina, el tema del el timbrado, el tema del impuesto sobre nómina y Sí. demás. Hay otra, aquí quiero hacer nada más un paréntesis y se los dejo de tarea para que después lo investiguen porque el tiempo no nos daría. En el caso cuando tú construyes de manera personal la obra, como te decía el segundo caso, es decir, tú contratas a los albañiles y demás, hay un convenio que puedes firmar con el IMSS para pagar menos cuotas, ¿sale? Es un beneficio fiscal que te otorgan. Y eso está en el acuerdo del Consejo Técnico 699 diagonal 2003. De todas maneras, en la información que les mandé a Cristi, ahí se los voy a poner para que lo tengan a la mano. Conforme a ese acuerdo, habría que leerlo, habría que buscarlo y se van a dar cuenta que es un beneficio fiscal importante para quien vaya a construir su casa. Ok, muy bien. Entonces, pues ahí hay un punto importante, pero pues bueno, al final de cuentas yo creo que la respuesta es sí. Absolutamente todo lo que involucre personas poniendo estructuras tiene que ver con Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Ok. Sí, a menos de que contrates a alguien que lo vaya a hacer. Exactamente, un contratista. Que yo creo que, digo, en temas de este tipo de casas, es rara la persona que sí contrata al arquitecto, a menos de que sean construcciones ya un poquito más complejas y que requieren diseño y demás, pero pues si tú ahí ves tu terrenito y dices, quiero 2 cuartos, un espacio, un jardincito, te lo avientas tú con el que sabes que hace la chapa, ¿verdad? Entonces, Claro, ahí puedes meterte en un problema si no sabes qué obligaciones adquieres y no solamente es el permiso de construcción con el municipio. claro, claro. Bueno, pues tenemos una preguntita más para seguir con nuestra orden que tenemos, que dice, cuando construyo mi casa, ¿son las mismas obligaciones que una empresa? Que creo que va enfocada a Es esto, eso. ¿no? ¿Verdad? Ajá. Ok. Justamente es esto, ¿no? Digo, las obligaciones sí son las mismas que una empresa, tal cual. La diferencia es el beneficio del 699-2002, les dije 2003 hace rato, es 2002, perdón, 699-2002, en donde este acuerdo nos ayuda a beneficiarnos en un costo menor, ¿no? De la obra, pero eso no significa que yo no tenga otras obligaciones. Sé que de lo que estamos hablando específicamente es del CIROC, pero no quiero dejar de mencionar esto porque no saben la cantidad de problemas en las que se pueden meter por no haber ido a solicitar su registro ante el impuesto sobre nómina, por no haberse dado de alta como retenedor, etcétera, porque también te va a generar multas con otras autoridades. La verdad es que es sumamente complejo hacer una casa hoy en día con tus propias manos. Sí, Sí, insisto, hace años que no había todo este cuadraje, ¿no? De información, pues la verdad es de que se la aventaban a la buena de Dios. Si me llegaba el claro, IMSS, pues me arreglo con el IMSS y se acabó, y los demás nadie se enteraba. claro. Hoy sí se enteran todas las autoridades. Entonces creo que ahí sí nada más tener esa precaución, ¿no? La Sí, otra claro. que, perdón, Cristi, la otra cuestión importante que nos ha llegado a ocurrir, y también lo pongo sobre la mesa porque es grave cuando haces tu casa habitación, es el hecho de que al registrar la casa, imagínate, estás en el cumplimiento de tus obligaciones, ¿no? Registras la casa y es una casa de 4, 5, 6, 8 millones de pesos o la cantidad que sea la que vas a construir. Y resulta que también nos ha empezado a llegar revisiones desde un aspecto distinto de lavado de dinero por Mm, un tema de dónde sacaste el dinero para construir, si no tienes sí, 8 millones timbrados o justificables. la Aguas. discrepancia fiscal. Así es. Algo que a mí me encanta hablar en cualquier tema fiscal es congruencia fiscal, o sea, al revés, ¿no? Tener una Claro. congruencia fiscal. A eso me estoy refiriendo, que aunque es un tema de CIROC, realmente no puedes dejar de lado el resto de obligaciones, porque con una es como un cabo suelto, ¿sabes? O sea, Exacto. se te desmorona, pues, todo el tema. Entonces sí hay que tener cuidado con un tema de una casa habitación, porque efectivamente tiene las mismas obligaciones que una empresa. Claro, ¿no? Y aparte, digo, como ya lo mencionas, Carla, el hecho de que ahorita pues todo es electrónico, entonces en el segundo uno que tú empiezas a hacer cualquier movimiento que involucre tu nombre, tu RFC, o sea, todo va a un mismo filtro, todo es un cruce, todo es una serie de fiscalización automática y electrónica, o sea, eso debemos de tenerlo claro porque como bien lo mencionas, o sea, Ciro es un tema súper interesante y yo creo que para desmeduzarle nos quedaríamos aquí 4 o 5 horas platicando sin que ningún tema suene aburrido, todo lo contrario, pero de la mano va incluido toda la parte fiscal, o sea, porque vámonos a algo bien sencillito, o sea, un albañil que tengas en tu casa se te accidenta y tienen que Ujú, ir por él, o sea, eso empieza a desencadenar una serie de situaciones que tú no lo contemplabas, tú decías, bueno, pues es que yo lo contraté para que me cambiara el piso de mi baño, y claro. entonces sí, pero estaba en tu casa y tú le dijiste que le ibas a pagar y ya está trabajando contigo y no lo registraste, o sea, te pueden empezar a caer Secretaría del Trabajo, obviamente el tema del CIRO, obviamente ya vienen otras situaciones, otras instancias como el SAT, o sea, todo se te puede empezar a venir, porque eso sí está muy claro y de hecho en la práctica lo hemos llevado nosotros a experiencias, o sea, que todas las instituciones se pasan información entre sí. Sí, O sea, eso es un hecho, es algo, no es definitivo. un mito, no es algo que a veces pasa y a veces no, o sea, mucha gente dice, no, no es cierto, o no, no creo, no, sí pasa, o sea, todas están conectadas, entonces, o sea, de una se te pueden desencadenar 5 problemas diferentes. Entonces, sí, como ya lo trabajamos, o sea, es llevar una congruencia en todo eso. Esa frase me gustó mucho, el tema de la congruencia fiscal, y yo creo que es aplicarlo para absolutamente todo. O sea, en tanto empresas, o sea, obviamente las casas de habitaciones, pues es algo que tú a veces dices, o sea, me encanta que todo el mundo luego maneja lo fiscal y lo no fiscal. No existe lo Eso fiscal y nomás lo no pasa allá en el fiscal. Timbuktu.
Exactamente, o sea, es así como que no, todavía no entiendo de dónde la gente todavía sigue pensando el tema que existe algo que Hacienda no sabe, lo sabe y lo vas a ver todo el tiempo. Yo creo que antes de que tú te imagines, él ya está armando su expediente y en el momento que seas atractivo para él, va a llegar a tocarte la puerta como Por pueda. supuesto. Mandándote a links, mandándote a un notificador, mandándote a un tema de lavado de dinero, o sea, eso es algo que de verdad Ujú. está muy a la orden del día. Entonces, pues bueno, o sea, todo es parte de una buena asesoría, o sea, todo parte de tener un buen asesor, un buena, o sea, acompañado de alguien que realmente le sepa y que no esté solamente practicando contigo y con tu patrimonio, porque al final de cuentas es poner en riesgo, pues todo por lo que has trabajado, ¿no? O sea, hablando desde el tema de construir tu casa hasta el tema de un negocio, una constructora grande, o sea, todo va en base al patrimonio de la persona, ¿verdad? Sí, claro, sí, la verdad es que son temas sumamente complejos y ahorita cerrando el tema de la congruencia fiscal, les digo que siempre que contratas un trabajador, en el momento que contratas un trabajador, híjole, te llegan así con el pergamino, ¿no? De obligaciones que tienes que Ah, cumplir sí. en 1000 materias, laboral, seguridad social hablando de IMSS, Infonavit, y hablando de Sí, Fonacot, y hablando de, oh, ya. sí, claro, o sea, son 1000 temas, ¿no? Y hablando de ISR, y hablando de impuestos sobre nómina, la verdad es de que es sumamente abrumador y complejo, pero es parte de contratar un trabajador. Entonces, no podemos Sí. dejar de lado todas estas obligaciones, a pesar de que sé que el tema es más enfocado al IMSS, al registro de obra, Ujú. que no se nos desfase esa parte, ¿no? No, claro, pero pues al final de cuentas, o sea, agarras un trabajador, vas a cubrir la parte del CIROC, o sea, pero no quiere decirte que tú como asesor digas, pues hasta aquí llega mi responsabilidad y si te Así es. instancias, pues contrata al contador, contrata al especialista en lavado de dinero, contrata, o sea, no, yo creo que es un tema integral en el cual, pues obviamente, como tú lo mencionas, pues es parte de todo y al final, o sea, todo eso se debe de saber desde un principio, o sea, no puedes Claro. limitarte a la parte del seguro social. Tenemos otra preguntita, Carla, también de Lupita Mariscal, que dice, ¿en qué consiste el semáforo en cuestión CIROC? Gracias y Ok. te mando saludos. Muchas gracias. Mira, Lupita, el semáforo lo diseñaron para que nosotros podamos visualizar el cumplimiento que estamos teniendo de forma, ¿sale? Con la autoridad. Verde significa que estás cumpliendo en todas tus presentaciones de los avances financieros en tiempo y forma. Amarillo significa que debes un avance financiero. A partir del rojo es que debes 2 o más avances financieros. Adicional a que el rojo o el verde también dependen no nada más de los avances financieros, dependen de tu opinión, es decir, la opinión positiva o negativa que te den respecto al pago y al cumplimiento de tus obligaciones. Entonces tiene un Ok, doble juego. Por un lado los sí. avances financieros, pero por el otro lado el que estés pagando en tiempo y forma tus obligaciones. Sí es importante este tema del semáforo, pues porque es, insisto, el semáforo literal es prenderle un foco rojo a la autoridad también, ¿no? No nada más para que tú lo visualices, la autoridad está visualizando que hay algo que está de manera incorrecta, digámoslo, ¿no? Claro, ok. No, pues mira, también hay un semáforo ahí que no habíamos mencionado. Buena pregunta. Sí, 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 sí. Pues bueno, en general, yo creo que son temas muy interesantes. Carla, si nos pudieras dar como un resumen, ahora sí que decir, bueno, de estos 50 minutos que llevamos platicando, ¿cuáles serían tus principales recomendaciones? Yo creo que sería importante enfocarlas en constructoras o subcontratistas y la persona que construye su casa, o sea, porque yo creo que estas tres figuras son como que las más comunes. Obviamente los niveles de responsabilidad son casi los mismos, pero pues en montos económicos llegan a ser una brutalidad de diferencia Claro. en ese orden. Entonces, si nos pudieras dar como un resumen de cuáles serían como los principales aspectos de cada una de las figuras para saber qué es lo que deben de cuidar. Pues fíjate que en general yo partiría de lo primero que tienen que analizar es si te toca o no presentar los registros de obra en función de si tienes trabajadores por obra o tiempo determinado y si Sí, tienes obra de construcción. Ok, si ya identifiqué que sí, entonces que sí me corresponde la aplicación del reglamento de construcción, tener contratos con todo mundo. Luego me dicen, ay, de veras, hasta con el de 15,000, el de contrato aguas. Contrato no necesariamente es tener hojas y hojas de contrato. En una hoja puedes hacer un contrato bien hecho, con sí, ciertas cláusulas, ¿no? El tener contratos de todos para delimitar las responsabilidades solidarias que pudieras llegar a tener
el cumplir, como ya sí te corresponde presentar, porque si estás en el supuesto, entonces presentar todos tus avisos de obra, ¿no? En tiempo y forma preferentemente, que es el aviso de registro de obra, los avances financieros y en su caso el aviso de término. Se pueden dar otras incidencias como suspensión de obra, activación de obra, ¿no? Pero en general sería el aviso, los avances financieros y el aviso de término. Y por último, yo puntualizaría con que sí tengas bien identificados todos tus documentos, como son las nóminas, los pagos a los trabajadores, identificados por cada una de las obras, para que puedas defender el que no te apliquen un artículo 18 y que hoy te pongas, si no lo has visto y no lo has explorado, de verdad te invito a que analices otras alternativas que son, en muchas de las ocasiones ni siquiera tienes por qué pagar un peso, de verdad, llevo casi 20 años en esto y se los puedo garantizar, ni un peso. ¿Por qué no tengo que pagar ni un peso? Porque estoy cumpliendo con mis obligaciones documentales y demás que debo de tener, y entonces no me aplica un artículo 18. Creo que eso es como la base que tendremos que buscar en la construcción. La diferencia entre una empresa y una persona física que está haciendo su casa sería un tema de analizar si la va a hacer por sí mismo o a través de un contratista. Con un contratista, por favor, aunque sea su casa, hagan un contrato. Hay veces en las que, pues es que es mi casa, pues lo hice todo verbal y todo con mi amigo, ¿no? O sea, así. No hay amigos, perdón, no hay amigos. Con quien sea, es un contrato. Hay que hacerlo para delimitar la responsabilidad, y si lo vas a hacer tú mismo, nada más que cuides la congruencia fiscal de la que hablamos hace un momento, ¿no? Básicamente. Claro. Hay algo que a mí me gusta siempre decirle a los clientes, el seguro no es para tu empleado, es para ti. Seguro para ti, porque lo que vas a pagar te va a ahorrar un montón de problemas. O sea, no le estás dando a él un seguro, te estás asegurando tú mismo. Por supuesto. Muy importante tenerlo siempre muy en cuenta, y aplica para todos los sectores, pero sabemos que el nivel de riesgo en una construcción es siempre muchísimo más alto que en cualquier otro sector. Entonces, pues bueno, apliquemos esto, el seguro es nuestro, no es del empleado. O sea, obviamente se beneficia él, pero pues termina a ti sacándote con un montón de problemas por delante. Claro, claro. Muy bien. Carla, pues muchísimas gracias por tu participación, por recibirnos, más bien por aceptarnos la invitación. Fue una plática, yo creo que muy productiva, y seguramente van a salir muchísimas dudas. Como siempre, tenemos el contacto directo con ella. Cualquier situación adicional que requieran, cualquier asesoría específica, créanme que tiene toda la capacitación del mundo. Su currículum es impresionante. Muchas felicidades también por ello. Y pues bueno, van a saber que todo lo que venga referente a estos temas, pues ella nos va a poder apoyar en absolutamente todo. Y pues bueno, ahí estamos a sus órdenes. La siguiente semana vamos a estar también con otra transmisión, y pues esperemos verte más adelante con otro tema en referencia. Y pues nos va a dar mucho gusto recibirte nuevamente. Claro que sí, Cristi. Muchísimas gracias a ti, a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Muchísimas gracias, y espero que lo que aquí se haya dicho les sea de utilidad. Y pues bueno, les voy a dejar nuestras redes sociales, MSN Consultores. Ahí nos pueden seguir. Cualquier duda, ya saben, aquí estamos. Muchísimas gracias, Cristi. Vamos a hacer 2 preguntitas más que me acaban de llegar, nada más. Con mucho gusto. A contestarlas en privado. Sirve de que las escuchen otras personas, a lo mejor es su caso. Tenemos una preguntita de Ivín Cortés, perdón si no lo dije bien. Si la obra comenzó en noviembre de 2019, pero di de alta la obra en Siroc hasta mayo del 2020, ¿cómo le hago por esos meses que pagué IMSS sin haber registrado en SUA esa información? Ok, con que tú los tengas identificados de alguna manera, con eso pudiera ser suficiente si te fiscalizan. Si quieres curarte en salud, podrías presentar un escrito libre en donde a la autoridad, voy a hacer un paréntesis, como contribuyentes tenemos derecho, ¿no? Es un derecho de acuerdo a la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, a presentar complementarias, incluso el Código Fiscal también lo establece, ¿no? A presentar un aviso complementario. En este caso, no hay manera de presentar un complementario, no me lo permite. Entonces, a través de un escrito libre, hay que solicitarle a la autoridad, más bien, avisarle a la autoridad, vuelve a imprimir tus SUAS, ya con la asignación, solamente la determinación, tú ya la pagaste, pero solamente la determinación, y manifestarle en el escrito de como no me das una oportunidad de presentarte un aviso
a través de una plataforma, pues te aviso que, ups, perdón, me equivoqué y así es como deben de estar asignados. Y ahí te lo pongo. ¿Qué pasa? Nadie te lo va a querer recibir en la subdelegación, llévalo directamente a oficiales de partes, tienes tu sello y ya tienes un sustento legal si es que eso te hace sentir más tranquilos. Aún sin tener eso, si tú tenías identificado, ya sea por los departamentos en nómina o ya tengas identificados qué trabajadores estuvieron de alguna otra manera, vuelvo a lo mismo, es de forma, no de fondo. Entonces, te puedes seguir defendiendo. Ok, muy bien. Y bueno, la última preguntita de la noche es de Fernando Cermeño Suárez y pregunta, ¿qué pasa si terminé la obra y no presentaron en ningún momento los avances de la obra? Si no presentas los avances de la obra, al final te va a hacer que presentes, aunque sea el último. Aquí, fíjate, voy a aprovechar esa pregunta, Fernando, porque es muy común, vuelvo a lo mismo entre los gestores y asesores, y a veces que el gestor no hace las cosas, o sea, de hacerlas, procesarlas. Me han llegado a pedir, o sea, que mi cliente se atrasó, ¿no? Y no presentó el avance 1 ni el avance 2. En el 3 dice, ok, chin, hay que presentar el avance 3. Presentas, ya no te deja presentar retroactivos. Realmente el avance financiero es a la fecha. Entonces yo ya tendría que decir nada más un avance que es a la fecha. Ah, en lugar de decirte que llevaba 50 y luego 100,000 y ahorita son 200, ya nada más presento uno por 200, que es el de ahorita. ¿Qué quiero decir con esto? Ya no pude hacer retroactivo, pero con este subsanas todo lo anterior. Y luego me llegan a exigir pero te falta el 1 y el 2. Es que ya no se puede, el sistema no te deja. Pero es que si en el 1 y el 2 no te voy a pagar, pero es que no se puede porque no te deja. O sea, entonces, que estemos tranquilos en que con que presentes el último, ya cumpliste. Incluso si estabas en rojo, el presentar ese último te va a poner en verde en automático. Ok, pues mira, interesante. Esa pregunta fue muy interesante también. Pues bueno, ahora sí, terminamos, Carla. De todas formas, muchas gracias. La comunicación va a quedar abierta y cualquier otra duda, pues yo creo que sí nos vamos a estar poniendo ahí en contacto contigo y por supuesto. Aquí de vuelta pronto nuevamente. Por supuesto, muchísimas gracias, Carla. Gracias a todos y pues nos vemos la siguiente semana y si nos ayudas con tus redes también para tenerlo aquí presente y sí, claro. Bueno, muchísimas gracias por todo, Lau. Perdóname, Carla. No te preocupes, se las mando dentro del material que vamos a tener y les repito, MSN Consultores, nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram, ahí estamos. Perfecto, muy bien. Gracias. De acuerdo, gracias, nos estamos viendo. Déjenme, perdón, voy a ver cómo finalizamos aquí el en vivo. Es que nos presentamos por aquí y creo que nada más estábamos con el tema de cómo entrar, lo logramos y creo que ya vi cómo finalizarlo. Entonces, pues ahora sí, nos despedimos y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Bye. Bye, bye.